Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, por la bendición de nuestro estudio de Mishneh Mashiach. Amén, amén y amén. Les decía que Mishneh quiere decir instrucción y enseñanza. Lo enseñan como que es el nuevo pacto, nuevo testamento, pero ya en varias ocasiones les he dicho a ustedes que ese concepto es irreal, colocado por la Iglesia Católica, por la cristiandad, diríamos así en otras palabras. Pero sabemos nosotros que Mashiach no vino a quitar la Torah, sino vino a enseñarnos a vivir en la Torah. Así que, Baruch Hashem por eso. Estamos estudiando el libro de Mateo. Ya venimos estudiando los discípulos de Mashiach, cuando dice que él les dio la autoridad, ¿qué se significaba eso? Porque estamos estudiando bajo la perspectiva hebrea, no bajo la perspectiva griega. Bajo la perspectiva griega, pues no hay necesidad de enseñarles porque ya todo el mundo lo sabe, pero la hebrea es muy diferente. Así que con la ayuda del Eterno trataré la manera de darme a entender. Espero en el Eterno darme a entender. Cualquier duda me la pueden poner ahí en mensajito de texto. Me lo ponen ahí con la ayuda del Eterno, yo trataré la manera de responderles. Bien, Mateo 17. Ahí vamos a empezar en Mateo 17. Ya estudiamos hasta el 5, creo que estudiamos, pero el 17 dice, y cuando ustedes vayan, ahí pusieron yendo a predicar, cuando ustedes vayan predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Verso 9 dice, no os proveáis de oro, de plata, de cobre en vuestros cintos. Verso 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras versiones es salario. Bien, vamos a empezar entonces a explicar bajo la perspectiva hebrea. Con la ayuda del Eterno, por supuesto. Solo voy a, si me permite un momentito, ahorita mi vista me está un poquito fallando, ¿sabes? Porque está un poco cansadito, pero igual, ahorita vamos a corregir eso. Con la ayuda del Eterno, ahí estamos. Bien, entonces vamos a empezar enseñando de esta manera. Siempre bajo la perspectiva hebrea. La expresión predicar es una expresión griega, por supuesto. Predicar significa discurso, recomendaciones, tanto morales o religiosas, o puede ser un discurso de cualquier índole. Pero como está en Mishneh Mashiach, podemos pensar que son ir un discurso con proyección moral o religiosa. En el concepto que hemos venido enseñando en este estudio de Mateo, que Lucas dijo que se llamaba Le viven al feo, en la interpretación hebrea, podemos explicar que nuestro rabino Yahshua y Mashiach, por supuesto, dijo, y yendo ustedes, o sea, cuando vayan ustedes, en lugar de predicar, coloquemos la expresión enseñanza. Cuando vayan ustedes enseñando, o cuando vayan ustedes, según la interpretación hebrea, enseñen. Cuando vayan ustedes enseñen, o sea, cuando vayan ustedes predicar el discurso. Pero en el hebreo, cuando vayan ustedes enseñen. ¿Por qué estoy usando la expresión enseñanza? Enseñen. Porque, ¿qué era lo que ellos iban a enseñar? ¿Qué era lo que ellos iban a predicar? Lógicamente,
iban a enseñar la alajá, la enseñanza de nuestro Mashiach Yeshua. La alajá, no la enseñanza del judaísmo en el concepto alágico de los rabinos, sino de las enseñanzas de él, de nuestro rabino y Mashiach Yeshua. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 4, o sea, el llamado Evangelio de Juan. Evangelio no es correcto, es de las dos evangelios. Está escrito, Rabí, así le dicen, Rabí. Rab es la contracción de rabino. Cuando dice rabí y termina en i, quiere decir mi rabino. Eso quiere decir. Rabí quiere decir mi rabí. Ahí dice, en el libro de Juan 3:2 está escrito Rabí, que quiere decir maestro, maestro, lógicamente maestro de Torah. Sabemos que has venido ahí dice Dios, que has venido del Eterno, como maestro o como rabino, es lo mismo. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si el Eterno no está con él. Ahí pusieron Dios. Si Dios no se puede, sabemos nosotros que Dios viene del latín Deus, del griego Theos y su raíz es Zeus. Investíguelo, no hay pena. Lo que quiero decirles, Jabrín y Karim, es que nuestro Mashiach vino como rabino, es decir, vino como maestro. Y lógicamente, como rabino, podía enseñar sus propias alajot, como rabino. Alajot es el plural de alajá. Alajá quiere decir reglas, prescripciones que coloca un rabino a sus discípulos. Eso es alajá. Reglas y prescripciones que coloca un rabino a sus discípulos. Viene del alajá, alajot o alajá, viene de alaj, o sea, viene de alaj. Alaj quiere decir ir. O sea, ir significa caminar en un camino. Eso es alaj, caminar en un camino. Y este camino es el camino de la alajá, o sea, el camino de las prescripciones, reglas de un rabino. No es Torah, prescripciones y reglas de un rabino. En este caso es el camino de nuestro rabino Yeshua, que él trazó. Les voy a poner un ejemplo así, más o menos sencillito. Por ejemplo, algunas congregaciones, iglesias cristianas tienen sus alajá. O sea, son las prescripciones, en este caso, que pone un pastor. Hoy no sé si se escucha tanto esto, pero por ejemplo, cuando un pastor le decía a los que iban allá, a los miembros, está prohibido jugar pelota. Ese es alajá. No es mandamiento ni es Torah, es una alajá, es una regla, una prescripción puesta por en este caso, pastor. En el caso del judaísmo, es la alajá puesta por un rabino. Entonces nosotros tenemos las alajot de nuestro rabino Yeshua, tenemos sus enseñanzas y tenemos que caminar en esa enseñanza. En el libro de Juan, o sea, igualmente Yohanan en hebreo, capítulo 14, verso 6 está escrito. Pongan mucha atención aquí. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Eso significa entonces, aquí menciona la expresión camino, que esa expresión camino es muy mencionado dentro del judaísmo. Ir por el camino, caminar en el camino. Entonces, cuando él dijo, yo soy el camino, es decir, que debemos de caminar en sus enseñanzas. Porque yo puedo decir, pongámosle así, yo puedo decir, yo creo en Yahshua, muy bien, pero creer en él
voy al Padre solo porque creo en Él. Ah, sí, yo creo que Él existió. Yo creo que Él nació. Yo creo que Él murió. Yo creo que Él lo mataron en el madero. ¿Será que solo porque lo creo así es que yo ya estoy yendo hacia el Padre? La respuesta es no. Porque para ir al Padre es necesario creer en Él, y creer en Él es creer en sus enseñanzas, creer en sus alajot como rabino, que como rabino Él enseñaba a sus discípulos la forma de caminar en nuestra sagrada y bendita Torah. Lógicamente, en el concepto de alajá dentro del judaísmo se refiere a la Torah oral también, o sea, voy a explicar que me hizo un poquito así en la explicación. Alajá dentro del judaísmo también se refiere a la Torah oral, la Torah Shebe al P labio, o sea, oral. Entonces, pero esa alajá, o sea, esta Torah oral viene desde el tiempo de Moshe Rabenu, o sea, del tiempo de Moisés, nuestro maestro. Sí, en esa alajá tenemos que mantenernos, y Yeshua nos las quitó. Es una alajá que viene de generación en generación, que es llamada la tradición oral. Esos también en el judaísmo se le llaman alajot. Entonces son reglas que vienen desde el tiempo de Moshe Rabenu, o sea, de generación en generación. Pero las alajot que estoy hablando ahorita son prescripciones que los rabinos de nuestros Javerín y Ajudim han colocado para los judíos, para que ellos caminen en ella. Esta es la diferencia entre los que somos seguidores de Yeshua y de nuestros Javerín y Ajudim. Ellos tienen que seguir las leyes alágicas del judaísmo, de su rabino. Es decir, que en el judaísmo fariseo hoy en día, porque el que predominó fue el judaísmo fariseo, el saber judío tiene que seguir en la halajá del judaísmo. En cambio nosotros, la diferencia es que nosotros somos seguidores de Yeshua. Ah, él era judío, correcto. Otro ejemplo que les quiero poner, por ejemplo, los caraítas, los que siguen y que están inmersos dentro de la enseñanza caraíta, tienen que seguir a las alajot de los rabinos caraítas, ¿sí? Tienen que seguir las alajot de sus líderes. Y nosotros tenemos que seguir aquí las alajot de nuestro rabino Yeshua. Es aquí donde está la diferencia entre nosotros y los Javerín y Ajudim, o sea, los Javerín judíos. Ah, pero ustedes practican judaísmo. Correcto, porque el apóstol Pablo, Rashaul, decía que a ellos se les confió la palabra. Ellos fueron los que conservaron la Torá a costa de sus propias vidas. Con ellos nosotros hemos aprendido. Aprendemos la Torá Sheviktav, y aprendemos la Torá oral, que es la Torá Shevialpen. O sea, la Torá escrita y la Torá oral. Pero las alajot, o sea, los decretos rabínicos, colocados como alajá de un rabino, van cabalmente para el área del judaísmo, y nosotros seguimos las alajás del área de nuestro Mashiach Yeshua. Estoy explicando esto porque porque es necesario que nosotros comprendamos cuando dice y vayan y enseñen. ¿Qué iban a ir a enseñar ellos? Lógicamente iban a ir a enseñar la Torah escrita, iban a ir a enseñar la Torah oral, iban a ir a enseñar las alajot de nuestro rabino Yeshua. Su forma de pensar, su forma. Ahorita les voy a seguir explicando. Entonces aquí está la diferencia entre nosotros. Los que somos discípulos de Yeshua no tenemos que regirnos por las leyes rabínicas del judaísmo, sino por las leyes de nuestro Mashiach, hablando del concepto de alajá rabínica, no bajo el concepto de la Torah oral de Moshe y la Torah escrita. No, no, no. Eso es muy diferente. ¿Sí? Entonces viene él, ¿qué era lo que iban a enseñar entonces? Torah oral,
Torah escrita, perdón, Torah oral y la halajá de Mashiach. Los discípulos de Mashiach enseñamos la halajá de él. Los discípulos, por ejemplo, de un rabino Akiva, enseñaban las halajot del rabino Akiva. Los discípulos de Shammai enseñaban las halajot de Shammai. Los discípulos de Hillel enseñaban las halajot de Hillel. ¿Quiénes eran ellos? Alguien podría preguntar. Son rabinos de renombre dentro de nuestro pueblo judío. Bien, ahora ellos tenían que ir a enseñar. Pero también Yeshua les dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí es otra cosa. Ahorita voy a explicar. Muchos consideran dentro del estudio teológico, o sea, la teología no es del judaísmo, la teología es del cristianismo, que difiere lógicamente al concepto hebreo. Interpretan que el reino del Eterno se acercó y que ellos tenían que enseñar esto. Pero eso es ilógico pensarlo, que el reino del cielo se acercó con Mashiach. Eso no es cierto. Ahorita les explico. Porque el reino, ¿qué es un reino? El reino es un gobierno donde hay un rey y hay un jefe de gobierno. Un reino no puede existir sin un rey. Por favor, que haga silencio. Un reino no puede existir un reino no puede existir sin un rey. Y también un reino tiene que ser gobernado por un gobernante. Ese gobierno del Eterno existe desde los tiempos antiguos. No existe solamente el tiempo de Moshe y Yeshua, sino que de Adán Harishon. ¿Por qué? Porque todo está bajo la soberanía del Creador. Pensar que antes de él el Eterno no tenía el control de todo es una herejía. Por lo tanto, ¿por qué nuestro rabino enseñó que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué fue lo que quiso decir él? Es porque la corrupción de la época que se vivía en ese tiempo era tan grande que el corazón de ellos estaba tan lejos del amor a Hashem. Por eso nuestro Mashiach siempre, cuando hablaba con los parushim, con los fariseos y los escribas, les explicaba que ellos no estaban actuando con sinceridad. Entonces el reino de los Shemaim, el gobierno del Eterno en sus vidas, se había perdido. Ahora bien, como la corrupción era tan grande, que el corazón de ellos, el amor al Eterno, había tanta corrupción en esa época, que inclusive el templo fue destruido por causa del pecado del pueblo. Por lo tanto, decir que el reino se ha acercado significa que el gobierno del Creador viene una vez más a la mente y el corazón de aquellos que sirven al Eterno. Con una mente quiere decir con el conocimiento de la Torah y corazón quiere decir con ese sentimiento de amor hacia Él. Este gobierno del Creador entonces viene una vez más a ejercer su función, ese reino a moverse otra vez dentro del pueblo, donde todos estarían bajo la soberanía, ya sin corrupción. Porque esto vino a ser nuestro Mashiach Yeshua, a enseñarle a la gente que debían de someterse al yugo de la Torá, con mente y con corazón. Esto es, el cielo se ha acercado. Como cuando se enseñan las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Esto ya lo he explicado anteriormente en este estudio. Las buenas nuevas es una restauración de la casa de Israel y un pacto con la casa de Judá. Shalom Alejem. Nos vemos el jueves en nuestro estudio siempre de Cábala. Shalom Alejem, Gabriel y Jarín, espero haberme dado a entender. Shalom Alejem.